Hola, bienvenidos a un nuevo programa, Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. El que les habla es el doctor Absalón Montoya, cirujano oncólogo. Bien, quiero agradecer a todas las personas que nos siguen por redes sociales, a sus comentarios y también algunas inquietudes que lo hemos resuelto tanto en las mismas redes sociales como en el WhatsApp. Muy bien, vamos a ir a un tema sumamente importante que es poco frecuente, que poco se habla, pero que existe. En esta oportunidad hemos visto por conveniente tratar el tema de los cánceres de partes blandas o conocido comúnmente médicamente como los sarcomas de partes blandas. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Cuando en algún momento nosotros hacemos una autoexploración del organismo, del cuerpo, encontramos algunas bolitas bajo la piel, alguna estructura cerca de las articulaciones, puede ser en las extremidades, puede ser en el tronco, en el tórax, en el abdomen, en el cuero cabelludo, etc. Esas bolitas son aquellas que hoy día lo vamos a comentar. Y eso, indudablemente, al hacer los estudios, puede resultar un cáncer. Muy bien. Yendo un poquito al tema mundial, si bien es cierto, existe este cáncer, es poco frecuente, pero es muy agresivo. Más o menos constituye el 1% de todos los cánceres en el adulto. Muy bien, ¿y qué son las partes blandas? Las partes blandas en general son aquellas estructuras que nos producen dar un sostén del organismo, una protección del organismo, asimismo también conectan estructuras, etc. Y dentro de ello, estamos hablando básicamente de los músculos, de los tendones, de los vasos sanguíneos, de los nervios y aquellas estructuras que van a recubrir las articulaciones. Entonces nos ubicamos, eso es la parte anatómica. Muy bien, cualquiera de estas estructuras se puede malignizar, como lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo del programa. Muy bien. Y ahora vamos al meollo del asunto, como se dice. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo o qué es lo que produce estos tipos de cánceres? Ya estamos hablando que son cánceres de todo el cuerpo, de pies a cabeza. Entonces, ¿qué es lo que produce? Existe en la literatura que está registrada lo que se llama los efectos de la radiación. Hemos visto que a veces, lo hemos comentado, en algunas enfermedades tenemos que tratar con radioterapia. Y secundariamente puedes generar lo que se llama un segundo primario o un segundo cáncer, justamente hablando de estos tipos de tumores que son los sarcomas. Muy bien, también es importante la exposición a sustancias como los herbicidas o las dioxinas. ¿Qué son los herbicidas? Son estos productos que se venden para eliminar o para erradicar algunas hierbas que uno no quiere que crezcan. En otras palabras, la mala hierba. Y estos contienen una sustancia que es el glifosfato, que es sumamente tóxico. Pero también estas sustancias como la dioxina se encuentran como subproductos que se le conoce como los contaminantes orgánicos persistentes según la literatura. Estos subproductos son resultado de procesos industriales y en ello está en relación a la incineración de desechos, vale decir quemar la basura, ojo, mucho ojo, que tenemos en unos lugares, incluso en ciudades, que la quema de basura es la única forma de eliminación de estos desechos, porque obviamente no contienen con los programas, no han hecho el trabajo adecuado, etcétera. Es un tema aparte. Pero vamos al tema de salud. Ojo con eso. Y también la fabricación de productos plásticos, de los PVC. Esta sustancia también la encontramos en algunos productos naturales, como las erupciones volcánicas, los incendios forestales, y obviamente como en todas las enfermedades, el humo de tabaco. Muy bien, seguimos como factores de riesgo. Tenemos que ver también
lo hemos hablado siempre, el riesgo del antecedente familiar o el antecedente genético. Y en esos hay, en la literatura, hay la neurofibromatosis tipo 1, que son unas pelotas, unos tumores que crecen en los nervios, que tienen un carácter en el límite de la malignidad, pero que crecen y se comportan como malignos, o el síndrome, hay un síndrome que se le conoce del linfraumeni. Es un síndrome genético, solamente es como información nada más, esto es informativo, con la idea de prevenirlos, digamos así. Este tipo de tumores, por decir, o este tipo de síndrome está asociado a otros tumores, como el osteosarcoma, los sarcomas en general, el cáncer de mama, las leucemias, los linfomas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos este tipo de alteración genética y tenemos estos cánceres, probablemente vamos a desarrollar un sarcoma, o sea, un tumor de partes blandas, que es el tema. También lo he hecho énfasis, si ustedes tienen la oportunidad de escuchar un programa radial, el cual tenemos, también hemos comentado sobre el sarcoma de Kaposi. ¿Qué es el sarcoma de Kaposi? Son tumores que aparecen en la piel o aparecen en los ganglios linfáticos, en la axila, en el cuello, en la ingle, o en el revestimiento de las mucosas, tanto de la boca, de la nariz o de la garganta. Son unos nódulos. Esto es un cáncer, pero ¿en quiénes se da? En los pacientes que tienen el virus, ¿no?, del herpes o el virus de inmunodeficiencia humana, como el HIV o el VIH, también que se le conoce, ya en el estadio clínico SIDA. Perfecto. ¿Hemos tenido estos pacientes? Sí, muchos pacientes, y obviamente el pronóstico es incierto, a pesar de todas las alternativas de tratamiento que lo hemos tenido. Muy bien. Entonces, si ya hemos analizado los factores de riesgo, por qué se producen, ahora tenemos que ver qué vamos a hacer previamente, antes de llegar a un diagnóstico. O sea, siempre nos dicen, los programas que usted hace, me lo han dicho, me lo han dicho, tienen que ser preventivos. Pero la prevención no solamente depende de los programas de salud. La prevención también viene de otros programas. Visto este tema, por supuesto que sí. Visto este tema, pues va a depender, no quemes la basura. Cuando manejas o manipulas productos industriales, pues definitivamente usa los elementos de protección personal, que son los EPPs. En cuanto a un paciente sea así irradiado, pues vamos a evaluar las otras estructuras, vamos a hacer los estudios correspondientes y encontrar a tiempo si que se produjo un cáncer adicional o un segundo primario. Bien, en cuanto a las sustancias químicas, ya lo decimos, es elemental los que trabajan con ello tener la protección adecuada. Pero ahí también hay un rango de responsabilidad en cuanto a las empresas que obvio comercializan estos productos y en cuanto a la manipulación, a la información a los que manipulan. Siempre estamos diciendo ahora hay mucho cáncer, hay mucho cáncer, hay mucho cáncer, y no nos damos cuenta que la industrialización actual hace que se genere una serie de productos que son dañinos y son parte del consumo natural o parte de nuestro entorno natural que uno no se da cuenta o no lo percibe. Muy bien. Hay que considerar también lo hemos dicho, los que tienen algunos síndromes asociados o los que tienen antecedentes familiares. También es sumamente, digamos, importante que se hagan los exámenes a tiempo, los exámenes complementarios. Nos han llegado siempre esas preguntas: ¿qué debemos de hacer si tengo un familiar con cáncer? ¿Qué debemos de hacer? Por lo menos un examen dirigido al órgano más frecuente de un cáncer. Si se puede hacer todo, bienvenido sea, pero por lo menos dirigirlo a ese órgano. ¿Qué quiero decir con ello? Si hay un cáncer de mama familiar, pues háganse sus chequeos de mama. Si es un cáncer ginecológico, hagamos un cáncer ginecológico. Si es un cáncer de partes blandas, que es el tema, hagamos el estudio correspondiente. Y para eso son los estudios, primero la evaluación por un colega, por un médico especialista, oncólogo de preferencia, y lo otro son exámenes auxiliares que la vamos a ver a continuación. Muy bien, seguimos en el desarrollo del programa. Cualquier parte del cuerpo. Muy bien, entonces tenemos que ver qué signos y síntomas producen. Y esto está en relación básicamente a la localización.
En primer lugar, si aparece un tumor en una estructura libre, puede seguir creciendo y no pasa nada. Pero si aparece en un lugar cerca a la articulación, cerca a un nervio, cerca a un vaso, cerca al hueso, obviamente va a producir molestias, como dolor, adormecimientos, hormigueos o limitación funcional para flexionar o estirar o levantar o hacer fuerza, etc. Entonces, eso llama la atención. Pero esos síntomas no necesariamente significa que sea un tumor maligno, simplemente es por la localización. Pero en general, si nosotros tenemos una tumoración que aparece de un momento a otro y el crecimiento es rápido, ojo, que hay que darle la debida importancia para estudiarlo adecuadamente. Pero si es un tumor que aparece y casi no crece, o el crecimiento es sumamente lento, hay gente que si lo tengo años esto y no pasa nada, hay que observarlo. Obviamente que el tiempo también es un detonante. Si tenemos una lesión que ya tiene varios años y no ha crecido, pero existe una variación por dentro, tengo que pensar que con el tiempo se podría malignizar. Así que tenemos que dar la atención. Pero como estos tumores mayormente no producen molestias, a veces pasan desapercibidos o simplemente uno no lo toma la debida importancia. Y esto también está en relación al mismo concepto del paciente, que no le molesta, y también algunas apreciaciones de algunos colegas que obviamente no tienen esa visión como mirar la parte oncológica. Entonces, si nosotros tenemos ya una tumoración que va de crecimiento acelerado en el tiempo, produce molestias, pues tenemos que pensar en los estudios diagnósticos. De preferencia, para estudiar estos tipos de tumores, cualquiera que sea la localización, es sumamente importante el estudio de una ecografía. La ecografía, obviamente, tiene que ser hecho o realizado por una persona que conoce la especialidad. Por eso siempre digo, de preferencia tenemos que hacer nosotros con un radiólogo oncólogo. Muy bien, luego de eso, la ecografía, que es lo más común, digamos, lo más fácil, también obviamente se puede hacer una resonancia magnética, que es lo ideal. Entonces estudiamos el tumor primario, ecografía, resonancia magnética. Y esto nos va a dar la forma, el tamaño, la localización, qué estructura se encuentra alrededor, nos va a dar varios factores para evaluar y decidir una conducta, ojo, diagnóstica. Diagnóstica por patología. Miren qué importante. No estamos hablando de tratamiento. Estamos hablando de diagnóstico. Muy bien. Entonces, ya hemos documentado con ello que hay una lesión con las imágenes, pues nosotros tenemos que ver ya qué tipo de estudio patológico, cómo tomamos la muestra, en otras palabras. Entonces, la muestra, si son pequeñas y no están comprometiendo una estructura vital como un nervio, un vaso sanguíneo, un ligamento o una articulación, lo podemos retirar por completo. Eso se llama biopsia excisional, ¿no? Todo por completo, dándoles márgenes libres para evitar que microscópicamente quede la enfermedad. Entonces eso se llama un procedimiento diagnóstico terapéutico. O sea, lo saco, como se dice criolamente, lo retiro y ya está controlado, la enfermedad está curada. Y ahí obviamente va el estudio de patología. Lo segundo es tomar una pequeña muestra, entendiendo que el abordaje de cortar, digamos así, de tomar la muestra tiene que estar al medio, cosa que si después voy a hacer un procedimiento voy a retirar también la herida o la cicatriz por donde tomé la muestra. Tomar una muestra se llama biopsia incisional. Y la otra manera mucho menos traumática, mucho mejor, es con una aguja que se llama la biopsia trucal. Se toma una muestra bajo guía ecográfica, se toma la muestra y se estudia. Y ahí, con esos estudios de patología, más los estudios especiales de inmunistoquímica, etcétera, etcétera, que lo hemos comentado también en un programa anterior, se tiene que tomar las decisiones terapéuticas.
Y en cuanto a las decisiones terapéuticas, va a estar también mucho en relación al resultado del patólogo. Bien, previamente a eso, previamente a tomar una decisión terapéutica, lo que vamos a hacer, recuerden siempre, como todo el desarrollo del programa que lo hacemos por partes, es el estudio de extensión de enfermedad. O sea, yo tengo un tumor primario en una extremidad, por decir, vamos a poner el muslo, pero lo tengo que hacer los estudios de tomografía, de tórax, de abdomen y pelvis, de cuello, de cerebro, etcétera, porque son muy agresivos. Lo tenemos que hacer un estudio general de todo el cuerpo. Y con esos resultados, el resultado del estudio primario, o sea, la ecografía o resonancia, la biopsia y los estudios de extensión de enfermedad, nos va a permitir tomar una decisión terapéutica. En general, si es que el tumor está localizado, hacemos solamente la resección, pero asegurándonos que haya márgenes. Si los tumores son muy avanzados, comprometen otras estructuras, que no hay forma de cómo salvar esa estructura, por decir en cuanto a extremidades, envuelven los vasos, existe la posibilidad, dependiendo del tipo, si es el menos malo, el moderante malo y el muy malo, dependiendo de eso, hacer conservación, ¿no? Entonces, la cirugía es el rol importante. ¿Cómo lo hacemos? Depende de muchos factores. Por eso siempre he dicho, el tratamiento del cáncer es personalizado. Previamente a eso, quiero también comentar un poquitito de dónde son las localizaciones más frecuentes. Existe en todo el cuerpo, pero más frecuente, por decir, en adultos son las extremidades y en la parte posterior de la barriga, que se llama el recto peritoneo, ya le he dicho, detrás del intestino, delante de la columna, es por dentro de la cavidad. En niños existe me olvidaba, en adultos el tipo es de la grasa, el liposarcoma, ¿no? Así que no miremos muy a la ligera, no es un lipoma, es un lipoma es benigno, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Con patología, así de sencillo. Entonces, en los niños y adolescentes, lo más frecuente es el rabdomiosarcoma, que es ese tipo de diagnóstico nos lo va a dar el patólogo. Pero la localización más frecuente es en la cabeza y cuello, en la parte genitourinaria y en las extremidades. También en jóvenes y adolescentes y en adultos jóvenes también es más frecuente son las lesiones que van a la articulación, cerca de la articulación, aquellos que envuelven la articulación, que es una capita que se llama la capa sinovial, la membrana sinovial, son aquellas que envuelven la articulación para que pueda, hay un líquido que es un lubricante y moverse, ¿no? Esa capita es que se puede malignizar. También hay otros que se dan en los nervios, en las extremidades, se originan en los nervios, que también es de considerar, también en la parte del tórax, ¿no? Y obviamente hay unos que se localizan también en las extremidades y en el tronco, que se llaman los rabdomiosarcomas alveolares. O sea, estos tipos de tumores, estas cositas que quizás para ustedes es pues bastante complejo, son nombres especiales que nos permite decir cuál es más agresivo y cuál es menos agresivo. Por decir un ejemplo, y esto también está en relación a los tratamientos que vamos a hacer y al pronóstico de la supervivencia, se llama pronóstico de vida. Por decir, hay unos tumores, o sea, en general, en la gente joven, en pacientes jóvenes, los tumores son más agresivos. Y para que más o menos uno se dé cuenta, en los jóvenes la supervivencia a 5 años puede ser un 50% en algunos tumores, pero mientras que en otros solamente el 10%. Entonces, la primera pauta que nos dice es el tipo. Y cuando hablemos de pronóstico, es un poco complejo, porque el pronóstico va a depender estrictamente del momento del diagnóstico. O sea, si nosotros tenemos, y en general, si nosotros tenemos un tumor localizado, y es el menos malo, lo retiramos, quirúrgicamente hablando, lo retiramos, el pronóstico va a ser mucho mejor que uno, que incluso ahí, en el mismo localizado, pero agresivo. Ahora, si tenemos uno agresivo y está metastásico
al pulmón o al hígado, o compromete el hueso, porque puede comprometer, nosotros decimos infiltrar, el pronóstico también va a ser sombrío. Entonces, en relación a este tipo de situaciones, es que determinamos cómo son los tratamientos. En general, por decir, lo estaba diciendo previamente, si tenemos un tumor localizado y ya sabemos que es malo, es el menos malo, pero compromete una estructura vital, yo lo que podría hacer es dar un tratamiento, ya sea de radioterapia o de quimioterapia, para reducirlo, sobre todo radioterapia. Lo reduzco, lo retiro quirúrgicamente hablando y conservo la extremidad. Miren qué importante es eso. Pero si tenemos un tumor que ya ha comprometido el hueso, por decirlo, o ya ha comprometido otros órganos, la cirugía puede ayudar para un control local, pero ya no va a ayudar en relación a la enfermedad. ¿Qué cosa nos va a ayudar? La quimioterapia. Entonces, se da la quimioterapia, usted sabe que son medicamentos que se puede aplicar y eso va a ayudar para que se pueda de una manera combatir a nivel general, porque la quimioterapia va a todo el cuerpo, es sistémico, ¿no? Todas estas cosas que estamos conversando nos generan una esperanza, porque actualmente se está haciendo muchas investigaciones en este tipo de tumores y nos permiten ya dar terapias dirigidas. Las terapias dirigidas tanto para los tipos que tienen alto grado de agresividad o que tienen un componente genético con la variación genética, o aquellos tumores que son metastásicos pero que son sensibles. Se puede usar la inmunoterapia, se puede usar la terapia dirigida, y esto nos permite ampliar el marco de tratamiento. Siempre recordar que los tratamientos a los sarcomas son múltiples. Puede ser los tres alternativas: cirugía, quimio, radio. Puede ser radio, cirugía, quimio. Puede ser radio, cirugía, quimio. Puede ser cirugía, quimio, cirugía, radio, etcétera, etcétera. Todo se personaliza de acuerdo a todo lo que hemos comentado en el programa: agresividad, edad, estadio, tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las alternativas existen. Muy bien. Cuando nosotros encontramos en tumores iniciales, los pronósticos son buenos. Les decía, la sobrevida a 5 años puede ser por encima del 70%, pero si los tumores están ya, digamos, diseminados, la sobrevida a 5 años puede ser hasta el 10%. Depende mucho del tipo y depende hasta qué órgano se ha comprometido. Y eso está en la literatura. Bueno, es bastante, disminuir uno por uno es un poquito engorroso, que no es el objeto del programa. El objeto del programa más es concientizar, llamar la atención en el sentido de que todos tenemos que hacer nuestros chequeos preventivos. Muy bien. Y a grosso modo nomás, ¿qué secuelas pues queda? O sea, ¿qué secuelas emocionales, qué secuelas físicas quedan? Todo eso son dos elementalmente. Las secuelas físicas obviamente son la ausencia de un miembro, si que llevamos a amputar, esos defectos de relleno, porque cuando uno retira estos tumores quedan, pues, como criollamente dice, unos huecos que no sea. Algunas veces para tapar el defecto hacemos un colgajo, decimos, lo tapamos rotando el tejido, pero mayormente quedan tal cual están. Entonces eso es una ausencia, se ve como una amputación. También, obviamente, que de acuerdo a la localización puede quedar como secuelas algunas alteraciones en cuanto a la motilidad, a la función de la extremidad. Por otro lado, si es que hay tumores que están cerca de los ganglios, retiramos los ganglios, la pierna se empieza a hinchar porque la circulación linfática que viene de las pies hacia arriba se altera, la pierna se hincha y es bastante molestoso a pesar de las terapias de rehabilitación que se puede hacer. Y las secuelas emocionales, obviamente que es llamativo por dos cosas elementales. Uno es por la percepción de la falta de algo, y otro, y eso lleva a depresión. O sea, la carga física, emocional de todos los tratamientos que recibe lleva a un estado de ansiedad y angustia, pero por el otro lado es más el miedo. Con muchos pacientes hemos conversado, es el miedo a la incertidumbre,
miedo a que puede regresar, o miedo a que pueda progresar la enfermedad, o miedo a todo, incluso los mismos tratamientos que se pueda. Pero más es la incertidumbre en esta apreciación, digamos, de la poca esperanza a veces que tenemos en relación a los resultados. Pero bueno, en ese campo es muy importante considerar que el médico tratante diga las cosas tal cual, tal como son, con la esperanza respectiva. Y gracias a Dios tenemos todo un equipo muy grande de los psico-oncólogos que ayudan mucho en la recuperación de estos pacientes. Así que, bueno, de acuerdo a este programa, pues hay mucho por hacer, las instituciones tienen que cumplir su rol, es el rol de dar todas las facilidades, tanto en recursos humanos como infraestructura, equipamiento, etcétera, para hacer un adecuado desde el momento del diagnóstico. Creo yo que los médicos generales, en general todo profesional de la salud, no pueden subestimar estas bolitas que aparecen en el cuerpo, subestimarlo y dejarlo pasar. Y por el otro lado también, mucho ojo con los procedimientos y los tratamientos adecuados. Muchos pacientes que llegan a nosotros llegan con procedimientos diagnósticos completamente inadecuados. Y eso ya lo hemos dicho siempre, como en todo cáncer, como en otros cánceres, en esto más. A veces alteran la evolución natural de la enfermedad o el comportamiento propio, que se llama el comportamiento biológico de la enfermedad, con algunos tratamientos. Un ejemplo, de repente nosotros podemos conservar una extremidad cuando se hace todo correcto, pero a veces lo operan inadecuadamente, no digo insuficiente, digo inadecuado, y luego de eso recurren. Entonces el tratamiento que nos queda es amputación, por decir un ejemplo. Entonces hay que tener bastante cuidado y responsabilidad. En estos tipos de tumores sí amerita casi al 100% que sea visto desde el inicio por un especialista, por un profesional especialista. Los cirujanos oncólogos o los cirujanos de partes blandas son aquellos que se encargan de todo ello. Pero bueno, ahí estamos. Bien, espero que este programa los haya servido como información. Cualquier duda o algunas cosas que no han quedado tan claras o algunas cosas que han quedado pendientes o algunas inquietudes, nos lo hagan saber en los comentarios. Es importante para nosotros para poder ver si realmente estamos llegando a ustedes con la información o con la forma del lenguaje correcto. Eso nos permite mejorar día a día. Queremos que este canal crezca, queremos que este canal tenga un rol muy preponderante, digamos así, en los cuidados de salud, sobre todo en el tema oncológico. En nuestro país no existen este tipo de programas, así que nosotros hemos visto esa ventana por poder aportar hacia ustedes. Sobre todo mi compromiso siempre ha sido así. Aquellos que me siguen y me conocen desde hace muchísimos años, siempre mi compromiso es con la salud, la prevención, porque eso es mi etiqueta, mi estigma, esto es mi alma, es eso. Conservar la salud, conservar la vida, y obviamente que decirles que siempre un diagnóstico temprano puede hacer la diferencia entre una vida afectada o una vida recuperada. Muy bien, les invito a seguir en nuestro programa, denle like, dejen sus comentarios, suscríbanse y compártanlo. Y que eso nos va a servir bastante, no solamente a nosotros para poder continuar el programa, sino también a mucha gente que requiere esta información, requiere conocer esto. La familia, un rol importante. Síganos siempre en sus momentos que se encuentren un poquito libres. Vean los demás temas también. Tenemos otros programas anteriores que a mi modo de ver son sumamente interesantes. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Invitarlos siempre a estar los días sábados que salimos con un nuevo programa, y que pasen un bonito día y muchas bendiciones. Muchas gracias.